En enero de 1848, un obrero llamado James W. Marshall descubrió por casualidad unas pepitas brillantes en el río American, cerca de la actual ciudad de Coloma, en California. Trabajaba en la construcción de un aserradero para John Sutter, un empresario suizo asentado en la región. Al principio, intentaron mantener el hallazgo en secreto, pero la noticia se esparció como pólvora. De ser una pequeña aldea costera de unas 1000 personas, se convirtió rápidamente en una ciudad de más de 25,000 habitantes, un centro vibrante de comercio, caos y especulación. El paisaje humano también cambió. Lo que antes era tierra indígena y territorio mexicano, se volvió un campo de disputas legales, explotación laboral y violencia. Hubo estafas, peleas, asesinatos, juicios improvisados y zonas sin ley. En pocos años, la población indígena de California cayó de manera drástica. Los verdaderos beneficiarios fueron empresarios que vendían herramientas, ropa, comida, alojamiento o servicios a los buscadores. Levi Strauss, por ejemplo, encontró su oportunidad vendiendo resistentes pantalones de lona, que luego darían origen a los famosos jeans. Otros construyeron imperios a partir de tiendas de campaña, transporte o servicios bancarios. Muchos nativos fueron forzados a trabajar en condiciones de esclavitud, otros fueron asesinados sistemáticamente o expulsados de sus tierras. La imagen del buscador solitario, armado con una batea y un sombrero de ala ancha, quedó grabada en el imaginario colectivo, pero ninguna alcanzó la magnitud y la rapidez de la californiana. Aceleró la expansión hacia el oeste, consolidó la idea del destino manifiesto y cambió para siempre el equilibrio económico y político del país. También dejó una herencia ambigua, una mezcla de sueños cumplidos y tragedias silenciadas, de riqueza y explotación, de oportunidades y pérdidas irreparables. Fue un fenómeno demográfico, social y económico sin precedente. Muchos campamentos mineros establecieron códigos legales improvisados, en ocasiones votados por mayoría, que regulaban la propiedad de las vetas y la resolución de disputas. El ingreso súbito de grandes cantidades de oro afectó el valor de la moneda, aumentó la liquidez internacional y modificó patrones comerciales. Londres y Nueva York comenzaron a prestar más atención al oeste estadounidense, y los bancos internacionales vieron en California un nuevo nodo de inversión y riesgo, aunque rudimentarios. Estos sistemas fueron fundamentales para mantener cierto orden en regiones donde la presencia del gobierno federal era mínima. De hecho, algunas de esas estructuras comunitarias influyeron en la posterior legislación californiana. Se hablaban decenas de idiomas en los campamentos y las diferencias culturales generaban tanto tensiones como fusiones. La cocina, la arquitectura y las tradiciones californianas actuales deben mucho a ese cruce masivo de pueblos, un episodio que trascendió el hallazgo de un metal para convertirse en símbolo de esperanza, codicia, transformación y contradicción. Fue un momento en que la historia se aceleró y miles de vidas cambiaron para siempre. Su legado sigue vivo, recordándonos que detrás de cada fiebre humana hay siempre un precio. Su impacto se sintió no solo en Norteamérica, sino en todo el mundo. Algunos aficionados recorren las orillas con detectores de metales o bandejas, más por nostalgia que por lucro. El oro físico puede haberse agotado en gran parte, pero el mito, el impulso de buscarlo, persiste. La fiebre del oro de 1849 no solo fundó un estado, amoldeó una nación entera. Ha sido representado en películas, novelas, historietas y canciones. Para extraer más oro, muchos buscadores recurrieron a la técnica del hydraulic mining, que consistía en usar potentes chorros de agua para deshacer montañas
enteras. Muchas mujeres viajaron a California no solo acompañando a sus esposos, sino también para iniciar negocios en lavanderías, hoteles, restaurantes y casas de entretenimiento. Algunas lograron independizarse y prosperar económicamente en un contexto que, para Doji Kaumenchi, ofrecía más libertad que las ciudades del este. Esto provocó deslizamientos de tierra, contaminación de ríos y destrucción de ecosistemas. Décadas después, algunas de estas prácticas fueron prohibidas por ley debido a sus efectos devastadores. El sueño californiano tiene sus raíces en ese impulso inicial de conquista del oro, de promesas sin límites en una tierra lejana. El espíritu emprendedor, la obsesión por la innovación y la búsqueda constante de nuevas oportunidades pueden rastrearse hasta ese momento febril de 1849. Este relato, promovido por periódicos y libros de la época, ayudó a consolidar la idea de que cualquier persona, sin importar su origen, podía hacerse rica si se esforzaba lo suficiente. Aunque en la práctica solo unos pocos lo lograron, la promesa era poderosa y moldeó el carácter estadounidense por generaciones. Las huellas de los antiguos campamentos mineros todavía se conservan en museos, rutas turísticas y archivos históricos. A nivel simbólico, el oro dejó de ser solo un metal precioso. Se transformó en una metáfora de los sueños humanos. Esta tragedia humana quedó a menudo opacada por la narrativa oficial del progreso. Las ciudades mineras surgían de la nada y desaparecían igual de rápido, dejando tras de sí un rastro de abandono y ruina. En algunos lugares, el oro se extraía con tanta rapidez que las áreas quedaron literalmente vacías en semanas. California se integró al mapa económico de Estados Unidos con velocidad asombrosa, cambió para siempre la geografía física y humana de Estados Unidos. Aquel brillo dorado en el lecho de un río marcó el inicio de una época y el fin de muchas otras. Como toda fiebre, dejó fiebrientos y heridos, pero también transformó la historia. La diversidad étnica que surgió durante esta época también fue singular. En una misma mina podían encontrarse europeos, chinos, mexicanos y afroamericanos, todos buscando el mismo sueño. Las grandes compañías dominaron el sector, dejando poco espacio para los aventureros. Muchos de los que llegaron buscando fortuna decidieron quedarse, fundando familias, pueblos y empresas. California ya no era tierra de promesas futuras, sino una realidad consolidada. Otras regiones, en cambio, se consolidaron como centros económicos, como Sacramento y Nevada City. Los inmigrantes chinos, por ejemplo, fueron explotados sistemáticamente y luego perseguidos con leyes que buscaban excluirlos. Las leyes de extranjería, los impuestos especiales a los mineros no ciudadanos y las agresiones físicas eran comunes. A pesar de ello, muchos de estos grupos resistieron y dejaron una huella duradera en la cultura californiana. Aunque California aún no era oficialmente parte de Estados Unidos cuando comenzó la fiebre, el descubrimiento del oro aceleró su anexión como estado en 1850 en Oroí, y así comenzó uno de los episodios más transformadores y caóticos del siglo XIX, la fiebre del oro en California. Durante 1848, los rumores circularon por todo Estados Unidos, pero fue en 1849 cuando miles de personas comenzaron a llegar en masa. Provenían de todas partes, la costa este del país, América Latina, Europa, China e incluso Australia. A todos se les conoció como los 49ers, en referencia al año de su llegada. Se estima que más de 300,000 personas emigraron a California en busca de fortuna en menos de una década. San Francisco fue uno de los primeros lugares en transformarse. Los recién llegados intentaban encontrar oro mediante técnicas rudimentarias, ambateas, cribas y palas. El método más común al principio era el panning, es decir,
lavar arena de río en bandejas para separar las partículas de oro. Algunos lograban encontrar pequeñas cantidades, otros se endeudaban o morían en el intento. A medida que pasaban los meses, la fiebre cambió de rostro a compañías mineras, comenzaron a desplazar a los buscadores individuales con maquinaria pesada, túneles y estructuras permanentes. La ilusión de riqueza inmediata provocó un desorden social colosal. El impacto sobre los pueblos originarios fue devastador. La llegada masiva de colonos trajo enfermedades, violencia y desplazamientos forzados. En paralelo, la fiebre del oro generó grandes fortunas para unos pocos, pero no precisamente para quienes cavaban. Además del cambio económico, la fiebre del oro impulsó la construcción de caminos, líneas de vapor y más tarde el ferrocarril transcontinental. Sin embargo, no todo fue progreso. El racismo, la discriminación y la violencia estructural marcaron este periodo. Con el tiempo, la fiebre perdió fuerza. Hacia 1855, el oro fácil ya había sido extraído. El legado de la fiebre del oro también se puede ver en la cultura popular. También marcó una pauta para otras fiebres similares en Inú, como la del oro en Colorado, Nevada o Alaska. La fiebre del oro no solo transformó un estado, sino que alteró el curso de la historia de Estados Unidos. El eco de la fiebre del oro aún resuena en la identidad californiana. En definitiva, la fiebre del oro fue más que una carrera por riqueza san. Fue una explosión social que desató migraciones masivas, provocó conflictos, derribó estructuras tradicionales y dio paso a un nuevo orden económico. El fenómeno también aceleró la creación de instituciones y leyes en el oeste. A nivel económico, la fiebre del oro también impactó los mercados mundiales. La transformación del paisaje también fue brutal. La fiebre también alteró el tejido social del país. Culturalmente, el mito del oeste dorado alimentó una narrativa nacional que glorificaba la aventura, el individualismo y el éxito personal. A nivel demográfico, la fiebre del oro convirtió a California en una de las regiones más diversas del planeta en un tiempo récord. Incluso hoy, más de 170 años después, siguen apareciendo pepitas de oro en los ríos de Sierra Nevada. En resumen, la fiebre del oro fue un parteaguas.